Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y los invito, si les interesa, a suscribirse y a compartir los videos que voy a estar haciendo, que estuve haciendo también. Y bueno, si se suscriben, pueden activar la campanita de notificación para que puedan ver los videos apenas son publicados. En esta ocasión les quiero hablar del eclipse de luna llena en Tauro que vamos a tener el 8 de noviembre. Recientemente, el 25 de octubre, de hecho estoy haciendo este video el día 26 de octubre, tan solo un día después del eclipse, y aprovecho para preguntarles, si quieren me lo van dejando en comentarios después, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron la semana, sobre todo la semana anterior al eclipse del 25 de octubre? Y según cuando vean este video, ¿cómo se estuvieron sintiendo después? En lo personal, yo estuve sintiendo un gran drenaje energético, mucho cansancio a nivel físico principalmente, y también estoy sintiendo las energías de Marte en Géminis en cuadratura a Neptuno, que hace que las cosas sean un poquito más difíciles de encuadrar, de encasillar, de concretar, de hacer. Demasiado por hacer y demasiada dispersión. Pero bueno, acá estoy haciéndole fuerza, haciéndole resistencia un poquito a eso para poder materializar algo más concreto. Y como decía, les quiero hablar del próximo eclipse de luna llena en Tauro que vamos a tener el 8 de noviembre. Y titulé a este video con el nombre de la activación del despertador cósmico. Vamos a hablar un poco de eso para que entiendan a qué me refiero, pero les doy una pista. Esto tiene mucho que ver con la conjunción de la Luna y Urano. Y Urano se lo conoce, entre otras formas, como ese despertador cósmico que viene a revelarnos cierta información. Vamos a los datos concretos, a los datos técnicos, y también hago una pequeña aclaración. Generalmente lo que hago es hablar los primeros 10 minutos de algunos temas muy generales, sin entrar en detalles demasiado técnicos. Así también la gente que no sabe tanto de astrología puede quedarse con lo que implica, con lo que nos puede mover a nosotros y cómo llevarlo a su vida de una manera un poquito más práctica. Es principalmente la astrología o los análisis que hago, particularmente de los distintos tránsitos, lunas nuevas, lunas llenas, eclipses y demás, tienen que ver, o mejor dicho, nos pueden ayudar a tomar un poco más de conciencia respecto al proceso que estamos atravesando y cómo hay una energía que se corresponde entre lo que nos pasa personalmente, lo que nos pasa colectivamente y lo que pasa a nivel astronómico, no solamente astrológico. La astrología es un lenguaje simbólico, en definitiva, que viene a ayudarnos un poquito a bajar conceptos en palabras, a través de las palabras, para que nosotros podamos comprender qué estamos haciendo, qué estamos atravesando, y con esa información eventualmente podemos hacer algo al respecto. ¿Qué decisiones podemos tomar? Si vemos que estamos siendo dominados, entre comillas, por ciertas cuestiones, por ciertas energías, ¿qué es lo que me está pidiendo eso? ¿Qué es lo que me está diciendo que haga? O me dejo fluir, o me dejo ser, o me resisto, o me enojo, o me angustio. Entonces, si nosotros tenemos un poquito esta noción de lo que pasa a nivel astrológico, se lleva a cabo esa correspondencia entre el cielo y la tierra. Y ahí nosotros podemos ser un poco más dueños de nuestro destino, por decirlo de algún modo. No me quiero poner demasiado filosófico ahora, porque si no, Marte en Géminis. En fin, vamos al punto este. Entonces, 11 de noviembre de este año vamos a tener este eclipse de luna, es una luna llena, y tenemos un eclipse justamente porque tenemos al Sol en el grado 16 de Escorpio y a la Luna en el grado 16 de Tauro. Por eso tenemos que este eclipse, esta luna llena, se da a 16 grados de Tauro, Venus es el regente. ¿Y por qué es un eclipse? Bueno, porque tanto la Luna como el Sol están bastante cerca, prácticamente en conjunción al nodo norte en Tauro, al grado 13, y el nodo sur en Escorpio también en el grado 13. Los nodos lunares, esto ya lo expliqué en el video anterior también, los nodos lunares son puntos matemáticos. Es donde la órbita del Sol y la Luna coinciden respecto de la Tierra,
y cuando tenemos estas coincidencias y tenemos al Sol y a la Luna cerca de los nodos, ya sea que el Sol y la Luna estén en conjunción o estén en oposición, pero cerca de los nodos que forman un eje, es donde se produce un eclipse. Básicamente es cuando se genera una intercepción de lo que es la Luna o el Sol desde nuestro punto de vista. Y a nivel simbólico, bueno, los eclipses vienen a representar estos apagones, estos reseteos, estos reinicios en diferentes áreas. Un eclipse de Sol tiene más que ver con nuestra conciencia, con nuestra identidad, y cuando es un eclipse de Luna tiene que ver más que nada con nuestro mundo emocional, con patrones repetitivos, y también tiene que ver con lo que nosotros nos identificamos. Entre identidad e identificación hay una diferencia sutil en la que no voy a entrar en este momento, pero bueno, para ir un poco más, para seguir avanzando, este es un eclipse de nodo norte. Está bien, a diferencia de lo que fue el eclipse del 25 de octubre, que fue un eclipse de nodo sur, y el nodo sur nos dice, todo esto es lo que vos tenés que dejar. Todo esto es lo que, digamos, voy a hacer una pequeña aclaración. El nodo sur son energías que nos resultan automáticas, nos resultan conocidas, es una especie de zona de confort, pero si nos quedamos demasiado fijos en la energía del nodo sur, nos estamos perdiendo de la integración y del camino evolutivo que nos propone el nodo norte. Es un camino un poco más complejo o al que tal vez nos resistimos. Lo complejo no es porque sea difícil, sino porque nos genera un mayor esfuerzo hacerlo, porque sabemos que tenemos que ir para ahí, pero nos resulta un poco incómodo. ¿Por qué? Porque lo cómodo es el nodo sur. Entonces, ese nodo sur, cuando nosotros lo integramos bien, permitimos hacer una base desde la cual ir hacia el nodo norte. Entonces, el eclipse que tuvimos el 25 de octubre, que fue un eclipse parcial de Sol en Escorpio, nos decía, bueno, todo esto son cuestiones que vos tenés que ir dejando detrás de las energías bajas de ese nodo sur, que tienen que ver con los traumas, con los miedos, con cómo nos fusionamos disfuncionalmente con otros, las dinámicas de poder, las dinámicas fusionantes que tal vez nos drenan demasiado y un montón de otros, etcétera. Eso lo pueden ver en el video anterior que subí. Ahí van a ver un poco más de las energías que propiciaban ese eclipse. Y este es un eclipse de nodo norte. Entonces el eclipse de nodo norte nos está diciendo es para allá, tenemos que ir para aquel lado. ¿Está bien? Obviamente los dos ejes se juegan acá. O mejor dicho, digo bien, el eje, los dos polos se juegan. El nodo sur y el nodo norte. ¿Qué tenemos que dejar acá? ¿Qué es lo que estoy iluminando? Sol en conjunción al nodo sur en Escorpio. ¿Qué es lo que estoy iluminando? ¿Qué es lo que estoy viendo ahora de la sombra que más daño tal vez me pudo haber hecho? ¿Qué más miedo me genera? ¿Está bien? Y tenemos del otro lado el nodo norte que dice, bueno, ¿qué necesito para sentirme nutrido, nutrida? ¿Qué necesito emocionalmente para sentirme estable? ¿Qué necesito para sentirme seguro o segura? Entonces acá hay unas dinámicas que son interesantes. Se dan conjunción a Urano, y esto es una especie de licuadora emocional, pero también es bastante reveladora, bastante esclarecedora. Ahora les voy a explicar por qué. También si pueden ver acá, hay principalmente agua en el clima astral, hay muy poquita tierra, poco aire y no hay absolutamente nada de fuego. Ya lo vamos a ver cuando entre en algunos temas un poco más técnicos. Voy a profundizar en esto, pero a grosso modo lo que nos pide esto también, y sobre todo esta figura, este triángulo rojo, nos está pidiendo que incorporemos más la energía Leo, la energía de nuestra esencia vital, de nuestra autenticidad, nuestra creatividad, de jugar también, de jugar como si fuéramos niños que no tienen ese filtro de lo que está bien o lo que está mal. Simplemente es porque le resulta natural ser así. ¿Está bien? Entonces es también invocar la parte más creativa, más auténtica, más genuina de lo que somos y hacer emerger nuestro brillo propio. A ver, este clima astrológico es bastante tenso en realidad. Es
yo lo vengo anticipando hace bastante tiempo. No sé hace cuánto exactamente, me atrevería a decir que hace por lo menos un año. Y en los últimos videos también lo mencioné. Lo mencioné también en los eclipses que tuvimos el 30 de abril y el creo que 16 de mayo de este año, que también fueron eclipses en el eje Tauro-Escorpio, obviamente, porque ahí están los nodos lunares. Entonces, esto es lo que nos está propiciando sobre todo esta temporada, desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre aproximadamente, y yo lo extendería bastante más en el tiempo, por lo menos hasta marzo. Nos está hablando posiblemente de finales repentinos, que inconscientemente hayan sido atraídos, que inconscientemente sean necesarios, pero que conscientemente solemos rechazar. Incluso que aunque nos vengan las cosas por destino que nos mueven del lugar, de ese lugar conocido, de ese lugar incómodo o cómodamente incómodo, cuando nos sucede es como que estamos ahí diciendo, buscando culpables afuera. No porque este hizo tal cosa, no porque este hizo tal otra, o me pasó esto y un montón de cosas. Pero en nuestro foro interno, si nosotros nos damos un tiempo más para ver hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos estaba diciendo a gritos, esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. Esto se tiene que disolver, se tiene que concluir. Es un ciclo que ya cumplió su función. Ahora, nadie dice que esto resulte fácil, nadie dice que esto resulte incluso cómodo. Todo lo contrario, es probablemente muy incómodo. Pero acá es donde también aparecen estas cuestiones de cómo enfrentamos la incomodidad del cambio. Y lo importante que es el cambio en general, los cambios, y los cambios sobre todo que son más disruptivos, generan cierto grado de incomodidad, generan tal vez ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque nos ponen en un lugar de incertidumbre. Y en esa incertidumbre aparece esta cuestión de ¿qué hago ahora? ¿Qué me toca? Se me borró todo el libro, terminé estas páginas, terminé estos capítulos y ahora no sé bien qué hacer. Y bueno, ahí es donde muchas veces aparece esta gran oportunidad de ese libro abierto con hojas en blanco para escribir una nueva historia o para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Entonces, siempre hay muchas maneras de verlo, todo esto, pero lo que nos está pidiendo a priori este eclipse que vamos a tener el 11 de noviembre va a ser animarnos a ser nosotros mismos, a romper con ciertas estructuras y ciertos patrones de estabilidad y seguridad, o lo que nosotros creíamos seguro y estable. ¿A qué nos aferrábamos? ¿Está bien? Voy a seguir profundizando un poco más adelante. Es importante también considerar que estamos en un periodo donde puede haber bastante propaganda engañosa, manipulación mediática, donde todavía hay tensiones a nivel social con las autoridades. Esto lo podemos ver en mayor o menor medida en distintos países, en distintas ciudades, pero si uno abre un poco los ojos, se va a dar cuenta que esto está sucediendo. Ahora, ¿es exclusivo de este eclipse? ¿Es exclusivo de este mes? No es exclusivo. El mundo vive en conflicto, digamos, de alguna manera vive en conflicto hace muchísimos años. El punto es sobre qué temas giran esos conflictos, sobre qué temas, sobre qué asuntos, en qué momento se intensifica la conflictividad, la agresividad, la violencia. Ahí es donde hace un poco más de juego o hace un poco más de sentido el análisis o la interpretación y la correlación con la astrología. ¿Está bien? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero esto pasa siempre. Ok, sí, pero a nivel tan masivo, a nivel tan claro, a nivel tan específico, en temas siempre iguales, no. Ahí vienen los ciclos planetarios. ¿Está bien? Y ahí es donde uno puede jugar con esta energía, de alguna manera, puede conocer esta energía que provee de información y, como decía antes,
nos da un mayor grado de libertad para elegir conscientemente qué dirección y sobre todo qué actitud queremos tomar frente a aquello que sucede y frente a los cambios que en este caso pueden ser sumamente incómodos, que pueden venir de manera imprevista, de manera repentina, de manera disruptiva. Y esto también, una de las interpretaciones que podemos hacer es que nos va a hacer redireccionar nuestros recursos. ¿Por qué digo esto? Bueno, saben, creo, los que me vienen escuchando hace tiempo, que estamos, como que ya estuve hablando muchas veces, de lo que tiene que ver con los recursos materiales, los recursos naturales también, la economía, las finanzas. Bueno, hay toda una revolución a nivel económico, financiero, no solamente en niveles, en aspectos locales, sino a nivel global. No lo percibimos muchas veces porque en el día a día hay cosas que se transfieren con el tiempo al ámbito más práctico, y tal vez todavía no nos damos mucho cuenta de lo que está sucediendo, pero a nivel macroeconómico y a nivel mundial, esto no es local, a nivel mundial, estamos atravesando una de las crisis más importantes de la historia de la economía y de las finanzas. No es para alarmarse. Bienvenido sea, en realidad, porque si viene una crisis es porque nos va a llevar a replantearnos cómo estamos gestionando el dinero, cómo estamos gestionando los recursos, cómo gestionamos el intercambio de estas cosas. Entonces, ¿hay que asustarse? No. ¿Hay que tomar precauciones? Bueno, probablemente sí. Igual, me parece que va a venir todo como tenga que venir y no hay realmente mucho que podamos anticipar. Tal vez lo mejor que podamos llegar a hacer con todo este contexto es saber adaptarnos al cambio, romper ciertas fijezas que también nos propone esta cuadratura, este triángulo rojo que les mencionaba antes. Es volver a romper fijezas. Podemos ir al video de la luna, creo que la luna nueva en Leo. En la luna nueva en Leo también la había titulado con el romper fijezas, porque activaba justamente muchos de los temas que estamos viviendo ahora. Así que bueno, también se puede propiciar una gran inquietud acerca del futuro. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hacer. Y obviamente esto no es para todos por igual, pero se puede generar como esta sensación de incertidumbre, no sé bien qué dirección tomar, las cosas que estoy haciendo están cambiando, los acuerdos que estuve teniendo, los proyectos colaborativos estaban yendo en una dirección y de repente tal vez algo cambia y no me la veía venir. Entonces, de nuevo, es buscar la creatividad, reconectarse con la creatividad, con la intuición para encontrar soluciones creativas, con soluciones que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados. Eso es un poco lo que propone Urano también. Urano propone esto de salirte de lo más conocido, de ese formato estable, estructurado, obsoleto. Así que bueno, vamos un poquito más adelante. Quiero hablar también de los mitos de Venus, Urano y Saturno. Esto voy a hacer una pequeña, es como un pequeño, no análisis, sino una pequeña correspondencia, un pequeño relato, un breve relato acerca de por qué les hablo de los mitos de Venus, Urano y Saturno. Bueno, están bastante conectados. Estamos en periodo, como decía antes, estamos en luna llena en Tauro, regido por Venus. Venus, tuvimos el Venus Star Point el día 22 de octubre en el grado 29 de Libra. Ya lo comenté, lo expliqué. Véanlo si quieren en mi video anterior donde hablé justamente de Venus Star Point y de la luna llena en Escorpio. Y también pueden ver, pueden escuchar algunos audios que mandé por Telegram, por mi canal de Telegram, donde explico también la reconexión con la abundancia, los ciclos de Venus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos justamente atravesando un momento donde Venus está súper activa y donde se contacta con todos los planetas, con todos. Prácticamente con todos los planetas está conectado. De manera, aunque sea en algunos casos de manera indirecta, está conectado, está activo. Pero
el punto más importante es que Venus sí se conecta, en realidad unos días antes, poquitos días antes de este eclipse del 8 de noviembre, Venus se va a conectar por oposición a Urano y va a ser una cuadratura a Saturno. ¿Está bien? ¿Qué tienen que ver Venus, Urano y Saturno? Bueno, hay dos mitos de Venus. Uno es Venus, se lo conoce como Venus o Afrodita Urania, y el otro como Venus o Afrodita Pandemos. Para los que saben un poco más de astrología, y sobre todo para los que no saben de astrología, Venus, que es el planeta asociado al goce, al placer, a los vínculos, al equilibrio, al arte, a la abundancia, al dinero también, es la manera en la que nosotros nos conectamos, la manera en la que nosotros deseamos también, atraemos y recibimos cosas. ¿Está bien? Es el deseo, pero es un deseo como un poco más pasivo. Ahora, en estas dos vertientes, en estos dos mitos, Venus es regente de Libra, por un lado, que muchos de ustedes lo saben, Venus es regente de Libra, pero Venus también es regente de Tauro. Y acá es donde vienen también las dos formas diferentes de concebir a esta Venus. Por un lado tenemos, Venus se la conoce en otra mitología, en la mitología romana, era Afrodita. Venus en la mitología griega era Venus. Entonces, en la mitología griega era Afrodita y en la mitología romana era Venus. Entonces, Afrodita viene de afros, de espuma. ¿Por qué? Acá viene la Venus Urania, que es el mito o el relato del nacimiento o el surgimiento de Venus, que se la conocía como esta Venus celestial, divina, es el amor cósmico, por decirlo de algún modo, ese amor más mental o más elevado del ser, más espiritual. Por eso es más aérea y está asociada al arte y a la energía activa de Libra. Recordemos que Libra es un signo de energía activa, es un signo de energía, entre comillas, masculina. Prefiero decirle energía yang o energía activa y no energía masculina, para ir desmitificando o saliéndonos de viejos conceptos de género que me parece que confunden más de lo que aclaran. Esta Venus Urania es nacida de la castración de Urano provocada por su hijo Saturno. El mito, muy brevemente, era que Urano era un dios, o Uranos, que era súper idealista. Y siempre estaba con Gea, o Gaia, procreando. Y así tenía miles de hijos, ninguno le gustaba porque salían titanes, salían monstruos gigantes de 1000 brazos, en fin, cuestión que para él todos sus hijos eran monstruos. Y Gea, en un momento se hartó de esto y le pidió a Saturno, uno de sus hijos, Crono, en realidad, le pidió que hiciera algo. Le dijo a Saturno, por favor, hace algo porque ya estoy harta de que Urano venga a procrear cosas y que nada lo conforme. De ahí es que Saturno, con una hoz, le corta los testículos a Urano y los lanza al mar. Del mar, o de los testículos en el mar, sale el esperma que, mezclado con el mar, genera la espuma. De ahí viene el nombre de Afros, es la espuma del mar, es una espuma divina. Entonces este es uno de los mitos. Ahora, hay otras cosas que son interesantes también, que lo voy a mencionar después, que tienen que ver con el sentido de giro, el sentido de rotación que tiene el planeta Urano y el planeta Venus. Pero lo voy a mencionar un ratito. Por otro lado tenemos a Venus Pandemos, que es más terrenal, que tiene más que ver con el amor físico, el placer, asociada a la energía receptiva de Tauro. ¿Está bien? Y en la mitología era hija de Zeus y de Dione. Era una Afrodita común, le decían, una Afrodita de todo el pueblo. De hecho, estaba muy vinculada al porne. Porne, si lo van asociando, bueno, tenía mucho que ver con lo que hoy conocemos como porno. Y tiene que ver con esto de más lo estrictamente físico, lo estrictamente sexual, donde no hay una conexión tan espiritual como puede haber en el caso de Venus Urania. ¿Está bien? Ahora,
Por otro lado tenemos que nuestro Venus Star Point, esto también hablé la vez pasada, el Venus Star Point natal, que es la conjunción de Venus y el Sol más cercana a nuestro momento del nacimiento. Por ejemplo, alguien que nació en septiembre del 87, o entre agosto, septiembre y octubre del 87, la conjunción de Venus y el Sol fue en el grado 29 de Leo y fue una conjunción con Venus directa. Entonces, Venus directa es una Venus urania. Por lo tanto, quienes hayan nacido más o menos en esas fechas van a tener un Venus Star Point en Leo Urania. Y este Venus Urania es una energía mucho más creativa, más aérea, más, digamos, un poco más mental, más idealista también. Recordemos que Libra tiene que ver con el ideal. Es la búsqueda de equilibrio, la búsqueda de balance, la búsqueda de belleza, de armonía. Mientras que Venus en Tauro o un Venus Pandemos tiene mucho más que ver con esta energía del contacto con el cuerpo, del placer, del hedonismo también. Es como, por eso acá tenemos a Venus Urania como una imagen mucho más elevada, y por otro lado tenemos a Venus Pandemos que está sobre un carnero, representando también estas diferencias de las energías que representa esto. Ahora, ¿por qué estoy mencionando estos mitos? Justamente porque los aspectos que tenemos, voy a eso en un ratito, los aspectos que tenemos nos hablan de estas conexiones. O sea, nosotros venimos de un Venus Star Point en el grado 29 de Libra, y esto nos abre un periodo de muchísimos años, más de 100 años, donde las conexiones van a ser más librianas. Las conexiones van a ser, esto no es una definición, pero existe la tendencia o existe el potencial de que haya un cambio de paradigma en la manera en la que nos vinculamos. ¿Está bien? Donde las cosas sean un poco más contemplativas del otro, donde posiblemente haya una mayor predisposición a buscar un balance en las relaciones. ¿Significa que va a pasar este año? No. ¿Significa que va a pasar de acá a 4 años? Probablemente tampoco. ¿Significa que va a pasar de acá a 8 años? Tal vez en 8 años ya empecemos a ver algunos cambios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener de nuevo otro Venus Star Point en Libra. Entonces va a empezar a regenerarse, pero esto es un proceso largo. Es un proceso muy largo. Porque también, como decía en el video anterior, tuvimos a Júpiter y Saturno en conjunción en el grado 0 de Acuario, que es un signo de aire, en el 2020, diciembre del 2020. Después tuvimos a Marte y a Venus en el grado 0 de Acuario también este año, en marzo de este año, el 6 de marzo, si mal no recuerdo. Tendremos a Plutón entrando en Acuario en marzo del año que viene, volviendo para atrás un poquito por Capricornio, y en 2024 entra de nuevo. Hay muchos cambios en las energías que tienen que ver también con todo lo aéreo, con todo lo vincular. ¿Por qué vincular? Porque el aire tiene que ver mucho con lo social. Géminis, Libra, Acuario tienen mucho que ver con lo social. Entonces ahí es donde puede ser que haya una visión mucho más esclarecedora acerca de lo que consideramos humanidad, lo que consideramos una visión de futuro. En fin, me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que quería decir es que como Venus está activa ya por ese Venus Star Point, después entrando y siendo parte, digamos, vital del eclipse que tuvimos el 25 de octubre, porque Venus estaba en conjunción al Sol y la Luna en Escorpio, estamos haciendo todo este cambio de paradigma en lo que tiene que ver con los vínculos, con las finanzas, con la economía, con lo que consideramos valioso. ¿Qué tiene valor para mí? ¿Cuáles son mis mayores miedos, también mis mayores traumas, que no me permiten tal vez abrirme a la intimidad, o que la manera que tengo yo de ejercer mis deseos y mi placer es a través de un proceso de muerte y transformación? Eso sería como más típico de Venus en Escorpio. Venus sigue estando en Escorpio en esta luna llena también. ¿Está? Entonces, como Venus está siendo parte de todo lo que estamos viendo en este clima astrológico, se sigue reforzando esta idea de la necesidad que hay de reconectarnos con nuestro Venus natal, sobre todo.
Y lo otro que quería decirles antes también es que la rotación de los planetas, me estaba olvidando de eso. Venus y Urano son los únicos dos planetas que giran o que tienen un sentido de rotación distinto al resto de los planetas. Qué casualidad, ¿no? El caso de la órbita, por ejemplo, no la órbita, sino el eje de rotación de Urano está así. Digamos que todos los planetas tienen el eje de rotación así. Entonces giran así, más o menos, en sentido antihorario. Giran de esta manera. Urano gira así. Tiene el eje de rotación dado vuelta. Venus, a pesar de tener el eje de rotación así, gira para el otro lado. Gira en sentido horario. Entonces, es como... ¿Qué pasa con Venus? Bueno, es hija de Urania. Tiene algo distinto para aportar. Tiene una cuestión de más de belleza, de crear vínculos, de crear una conexión con el todo también. Vamos a otro punto, que es que comenzaba con la luna nueva del 30 de abril. ¿Por qué me voy hasta el 30 de abril? Bueno, era una luna nueva, con eclipse también, que se había dado en el grado 10 de Tauro, con el nodo norte en el grado 22 de Tauro, por eso fue un eclipse parcial, también un eclipse parcial de Sol, porque había mucha separación entre las luminarias y el nodo norte. Pero también era como un reseteo de conciencia y estábamos, digamos, continuando. Les voy a dejar el video por acá. Por acá les voy a dejar el video para que lo vean también, o por acá, para que lo vean. Continuábamos con un proceso de gestación de nuestros sueños y plantábamos una semilla en la Tierra. Entonces, recordemos que las lunas llenas nos muestran un fin de ciclo, nos muestran una conclusión, nos muestran un resultado. ¿Qué vimos? ¿Qué hicimos hasta ahora? De todo lo que habíamos manifestado o lo que habíamos eventualmente intencionado en aquel momento. Tiene una particularidad. Generalmente en temporada de eclipses no intencionamos. Está bien porque es mejor dejar fluir, dejar que sea y no intencionar porque puede haber muchas interferencias energéticas donde no está del todo claro cuál es nuestro nuevo nivel de conciencia. No es algo que sucede de manera inmediata, pero sí podemos ver alguna correlación con aquel momento. Entonces, ¿cómo estábamos conectándonos con nuestros deseos, nuestra ilusión, la fantasía por lo que queríamos comenzar? ¿Pudimos comenzar algo? ¿Llegamos a un lugar donde eso se haya manifestado o todavía estamos muy, muy inmersos en ciertas dinámicas de desvaloración? Venus en Escorpio está en detrimento, está en exilio. No se siente cómoda Venus en Escorpio. Entonces es como que ahí tal vez se achica un poco. Es como si fuera una flor que se empieza a marchitar. Pero se empieza a marchitar porque va a generar algo nuevo, se va a transformar en otra cosa. Pero esa sensación tal vez es de no tengo tanto valor o no sé bien cómo expresar lo que soy, lo que valgo, lo que deseo. O por el otro lado puede ser un deseo súper intenso, puede ser casi una obsesión, puede ser también algo que nos apasione al punto tal de que querramos todo para nosotros. Eso es un poco lo que propone Venus en Escorpio, y puede ser un Venus también muy estratégico. Para lograr lo que deseo, y voy a mover muchos hilos alrededor mío. Puedo jugar con ciertas actitudes un poquito manipuladoras, mucha sensualidad también, donde, bueno, atraigo solamente porque tengo el poder de hacerlo y eso me genera placer. También es una Venus que se puede conectar, o sea, la manera tal vez de amar de una Venus en Escorpio es con intensidad, es contigo o sin mí, es a todo o nada, es un extremo también lo que se puede llegar a sentir. Pero Escorpio tiene esta gran capacidad de regenerar, de transmutar, de transformar y de sanar. Entonces, tal vez cuando tenemos con todo esto que estamos teniendo ahora, podemos reconectarnos con la parte más auténtica de nuestro deseo, de nuestro valor sobre todo, y darnos el permiso de salir a flote, tal vez de sanar o de sanarnos o de transformarnos en vínculos también. Venus en Escorpio tiene mucho que ver con la transformación a través de los vínculos.
vuelvo a la luna nueva del 30 de abril, había una energía de una fuerte conexión espiritual que nos permitía tal vez ahondar en la sensación de ser más empáticos, más compasivos. Mucho momento de trabajo interno era un momento de mucho trabajo interno. Y sí había algo que nos ayudaba espiritualmente para soltar el drama, para fluir con la vida más alineada a nuestros valores. Entonces, de nuevo, valores, drama, tensiones, juegos de poder. ¿Cómo cambió todo eso en los últimos 6 meses? Ahora sí, vamos a ver qué nos muestra este eclipse. Y este eclipse, en parte, lo que nos muestra tiene que ver con, como decía antes, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad? La seguridad que nos provee supuestamente Tauro, o que nos provee, Tauro, la energía de tierra, la energía de Tauro, tal vez no es tal. O sea, ¿a qué estamos aferrados? ¿Cuánto miedo nos da cambiar? Estamos en un momento también donde puede dificultarse tomar decisiones a largo plazo, porque estamos con algunas tensiones. Si bien, acá me voy a poner un poco más técnico, si bien Marte está haciendo un trígono abierto, pero está haciendo un trígono a Saturno en Acuario, Marte está retrógrado, y está en cuadratura tanto a Neptuno como a Júpiter. Entonces acá, y está en quincuncio, en inconjunción a Plutón en Capricornio. Hay algo que Marte no entiende cómo ejercer bien su poder, porque se dispersa, porque dice, ok, yo sé que quiero ir para aquel lado, pero me está costando mucho enfocarme en la dirección que le quiero dar a esa ilusión, a ese sueño. Y aparte, tal vez me siento desempoderado o desempoderada en este momento. ¿Por qué? Porque Venus está en Escorpio, en parte, entonces uno puede sentirse desempoderado, porque Marte está ahí en inconjunción a Plutón y no vemos con claridad qué dirección tomar, cómo ejercer una acción que nos permita reconstruir algo, o que nos permita tomar una acción con mucha firmeza, con mucha claridad, con mucho poder, pero no poder por ejercer el poder contra alguien más, sino por decir, ok, esto soy, esto quiero y confío también en esto. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Bueno, acá es un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Con qué nos cuesta comprometernos? Saturno en Acuario. Acá Saturno en Acuario nos está... A ver, Saturno en Acuario tiene que ver también con las responsabilidades que tomamos por otros, por las responsabilidades que tomamos a nivel social o a nivel de amistades, vamos a ponerlo un poquito más a tierra. Y está en un punto de tensión, porque Saturno está en cuadratura al Sol, en cuadratura a Urano, ya a 2 grados, pero está en cuadratura a Urano, va a ser una cuadratura perfecta a la Luna unas horas después, va a ser una cuadratura también unos días después a Mercurio. Entonces es como que Saturno nos está diciendo, esto hay que darle forma, esto hay que darle estructura, pero nos está costando, puede ser que nos esté costando. Sigue activa la cuadratura de Urano-Saturno, entonces esto nos está diciendo también las tensiones que hay entre lo nuevo y lo viejo, entre la dirección que decimos que queremos tomar o que sabemos que queremos tomar, porque aparte el nodo norte está en Tauro, pero que nos está costando salir de viejos condicionamientos del nodo sur en Escorpio, salir de viejas estructuras. Es como crear algo nuevo valorando lo viejo. También eso es algo de Venus-Urania. ¿Está bien? ¿Cómo creamos algo nuevo, algo bello, algo armónico, sin destruir completamente todo? O mejor dicho, tal vez destruyendo todo, pero reconsiderando o retomando ciertas cosas que antes también funcionaron. Porque también se trata de hacer una reestructuración de un lugar creativo, innovador probablemente, pero que, bueno, hay que darle estructura. Y esto es a largo plazo. La T cuadrada fija, esto que les decía antes, esto es una T cuadrada fija, una cuadratura en T, o un triángulo de rendimiento, como se le conoce en la metodología Huber, nos está hablando también de que, como tenemos a Saturno como planeta focal en Acuario, la energía que se nos pide manifestar es la energía de Leo. Y si nos fijamos, además, no tenemos nada en fuego más que Quirón.
que además están en conjunción a Mercurio y al nodo sur. Pero no voy a hablar de Quirón en este caso particular porque tiene poca incidencia en principio. Pero sí se nos pide ejercer la energía de Leo. ¿Con qué nos identificamos? ¿Cuál es nuestro brillo propio? ¿Qué tenemos para aportar al mundo? ¿Qué tenemos para ser nosotros mismos sin condicionamientos externos? Esto es un poco lo que se nos pide. Si nos permitimos reconectarnos con nuestro valor, con nuestra capacidad de vincularnos, o cómo regeneramos el vínculo con nosotros mismos y cuán valioso nos consideramos a nosotros mismos ahora, bueno, ahí es donde emerge también el brillo de lo que somos. Cada uno tendrá el sol en un signo, ¿está bien? No se trata de ponerse el sol en Leo, pero el sol rige a Leo. Y el sol es lo que nosotros somos, es lo que nosotros venimos a expresar en esta vida. Por lo tanto, acá hay algo que nos está pidiendo, bueno, con toda esta tensión, con toda esta dificultad que tengo de tal vez la sensación de limitación, de restricción, de que no soy del todo valioso o que me está costando mucho, me puedo obsesionar en pensamientos a los cuales le estoy buscando la forma y no se la encuentro, estoy buscando la manera de materializarlo y no me sale. Bueno, ok, conectate con vos, conectémonos con nosotros mismos, porque esto va a pasar también. Va a pasar y también nos pide seguir confiando. Tenemos a Venus empezando, bueno, formando en realidad un trígono a Neptuno en Piscis y va a estar formando un poquito más adelante también un trígono a Júpiter en Piscis. Entonces este Venus, haciendo estos aspectos a Neptuno y a Júpiter, se conectan con la parte más elevada de Venus. Con los sueños, con la fantasía, con la ilusión, con una especie de empoderamiento también sobre lo que nosotros valemos, sobre nuestros recursos y talentos. A pesar de que Venus está en Escorpio, es como si estuviera transformándose, es como si estuviera metiéndose en el barro y hubiera una luz como de esperanza, una luz guía, ese Júpiter que está ahí de a poquito acercándose. Júpiter sigue retrogradando un poquito más y Venus va a avanzar, así que se van a generar esa conexión, ese trígono partil. Entonces es como si fuera una luz que se ve de fondo, es la luz al final del túnel que Venus dice, pará, esto tiene valor para mí. Y le voy a encontrar un sentido. Cuando Venus entre en Sagitario, que Júpiter rige a Sagitario, también es como, bueno, listo, es por acá, no sé bien para dónde va a ir, pero es por acá. Si yo me reconecto con mi goce, con lo que me estimula también más filosóficamente, eso de nuevo, cuando Venus entra en Sagitario, pero es algo que se empieza a sentir desde antes, le voy a encontrar una salida también. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos atravesando? Bueno, es transformador, pero nos puede llevar también a justamente conectarnos con la abundancia, con una dirección, con la aventura de estar encarnados, la aventura de estar acá en esta tierra. ¿Qué más? Bueno, a ver, unas cositas más que les quería decir. Es que tenemos, como tenemos a Urano acá, Urano es el despertador cósmico. Es un provocador, es un liberador, es un revelador también. Y si bien Tauro busca lo simple, busca lo concreto, lo estable, Urano desde el 2018 está acá, pero empieza a tomar más relevancia ahora por todos los eclipses y demás. Lo que nos está diciendo es que, bueno, a pesar de que tengas resistencia al cambio, algo se va a mover. Si no te moves vos por las buenas, la vida te va a mover, te va a mover de ese lugar que vos creías seguro y estable. Entonces, cuanto menos resistas al cambio, menos vas a sufrir. Y acá es donde también, tal vez en el momento no lo vemos porque nos resulta muy incómodo y posiblemente doloroso, pero tenemos esta posibilidad de más adelante, tal vez para abril, diría más o menos para abril, podamos ver con un poco más de claridad qué es lo que estuvo pasando en este periodo, cómo se habrán transformado nuestras vivencias,
nuestra vida misma, nuestra economía, finanzas, relaciones y todos los asuntos venusinos que ya estuvimos hablando, para bien, para mejor. Uno de los puntos que me parece también importante es reconectarnos o preguntarnos, cuestionarnos cuáles son las auténticas necesidades de lo que para nosotros tiene valor hoy. Eso es una de las cosas que probablemente nos venga a mostrar, nos venga a sacar el velo, no por un velo de fantasía, sino que nos venga a despertar. Es como, despertate. Urano dice, despertate. ¿Qué necesitas? Porque está en conjunción a la luna. ¿Qué necesitas que te nutra, que te dé estabilidad? O mejor dicho, esto que vos creías que te daba estabilidad y seguridad, tal vez lo tenés que cambiar. Tal vez ya está, ya pasó. Alguno podría decir, bueno, pero la luna transita una vez por mes, hace conjunción Urano. Sí, es cierto, pero no siempre en eclipse. Y no siempre con un stellium en oposición. Por eso acá hay una cuestión que se refuerza mucho en asuntos emocionales, en asuntos de patrones repetidos, en asuntos también de nuestra infancia, en los temas que nos dan miedo, que nos dan terror, que nos dan como esa sensación de desempoderamiento. Acá podemos verlo, porque Urano justamente caotiza, y Urano está retro, algo que no mencioné antes, pero Urano está retro y fue retrogradando desde el grado 18 al grado 14, ahora está en el grado 16, pero va a retrogradar hasta el grado 14. Saturno está en el grado 18, que ya se puso directo, y estuvo retrogradando desde el grado 25 hasta el grado 18 de Acuario. Las personas que tengan, digamos, planetas o ángulos entre los grados 13 y 19, 14 y 18 aproximadamente de los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, lo van a sentir con mucha fuerza. Sobre todo si tienen a la luna o al sol en alguno de esos puntos, o al ascendente o al medio cielo, descendente, fondo del cielo también. Ahí lo van a sentir. O si tienen a Venus o a Plutón, van a sentir estas cosas. Muy probablemente sientan que algo cambia. ¿Cómo lo sienten? Y a través del cuerpo, probablemente. ¿Por qué? Porque Tauro tiene que ver con el cuerpo. O a nivel también emocional. Porque eso es Escorpio. Si bien más la parte emocional, la parte más energética se pudo haber sentido en el eclipse del 25 de octubre, en el eclipse del 8 de noviembre tal vez se sienta mucho más a nivel corporal. Tal vez sentimos como una especie de tensión en el cuerpo, y Urano nos va a decir, ok, libera esta energía. Es necesario liberarla. ¿Qué más? Bueno, una cosa más, que estoy leyendo algunos apuntes que tengo por acá. Mercurio en conjunción al nodo sur es también soltar los pensamientos obsesivos, estas ideas, cuestiones medio trágicas. Así como yo les estoy planteando todo esto, es verdad que hay una tendencia a estar mucho más obsesionados con los pensamientos, a querer indagar en lo profundo de la psique, también a querer profundizar demasiado en cuestiones que nos dan un poco de miedo. Es un excelente momento para hacer terapia, con el tránsito de Mercurio en Escorpio, es un muy buen momento para hacer terapia, o para hacer regresiones a vidas pasadas, por ejemplo, porque nos permite indagar en tal vez cuestiones ancestrales, cuestiones de nuestro pasado que nos dicen cuántos miedos a hacer, digamos, cuántos miedos tenemos a mostrar o a darnos cuenta y a manifestar lo que valemos. Porque tal vez eso nos pone en un lugar de cierta incomodidad, pero nos empodera. Y a veces nos da más miedo hacernos cargo del poder que tenemos que de proyectar el poder en otros y que los demás hagan lo que quieran con nosotros. Se los dejo ahí abierto. Un punto más, y con esto creo que cierro, que apenitas unas horas después de este eclipse vamos a tener a Mercurio en conjunción al Sol. Y esto también va a ser como un nuevo comienzo en asuntos de nuestra forma de pensar. Tal vez es un pensamiento mucho más estratégico, más meticuloso, más reservado también. Es un Mercurio que se reserva, que dice, no voy a decir nada.
no voy a hablar tanto, voy a ver, voy a observar, voy a contemplar, voy a analizar bien todo lo que no me están diciendo. Porque puede haber también un gran proceso de mentira. Así que, ojo con eso. Estamos en un clima astrológico muy tenso, muy dinámico, muy incierto también. Entonces, no sabemos exactamente por dónde va a salir esto. Por eso digo, lo mejor tal vez sea romper la fijeza de creer que todo tiene que estar bajo control, de creer que todo tiene que ser de una manera en particular y dejarnos, permitirnos que las cosas sean, que la vida sea. Como dice Juan Carlos Gómez, la vida sabe más. Así que sea lo que tenga que ser, o no será nada. Así que bueno, ahora sí, eso es todo. Sí, eso es todo. Bueno, lo último, el tema de la dispersión, las dudas, la incertidumbre y la frustración. Esto tiene que ver con este Marte en cuadratura a Júpiter y a Neptuno. Y esto nos puede llenar de bronca, de frustración, de ira, porque es como que quiero hacer cosas, pero no sé bien cómo canalizarlas, no sé bien cómo enfocarlas. Entonces, 1000 cosas para hacer que no tengo ganas de hacer, y que si las hago de una manera como tal vez con enojo, o cuando me propongo hacerlas, ¡fua!, quiero sacarme todo de encima. Y de nuevo la cuadratura de esa Marte-Neptuno que va a estar sostenida hasta diciembre. Ojo con las acciones encubiertas, ojo con los temas que son un poquito de fondo, que no vemos. Por eso hablaba antes de la manipulación mediática. Júpiter tiene que ver con los medios de comunicación masivos. Está bien, y esto puede hacer también resaltar temas, temas muy complejos. Así que nada, se me hizo un video extra large. Espero que se haya entendido algo. Espero que sea de utilidad también. Y como les decía, si les gustan los videos, suscríbanse, compártanlo y nos estaremos viendo en la próxima presentación, que será más adelante. Así que eso es todo y nos estamos viendo. Hasta luego.